Hola, buenas tardes. Mi nombre es Concepción Labra. Hoy vamos a hablar sobre desarrollo tecnológico responsable. En concreto, de cómo el Big Data y la inteligencia artificial pueden contribuir a lo que hemos llamado el bien social. Me presento brevemente. No es la primera LMA que imparto. Muchos de vosotros puede que ya me conozcáis, pero para los que no, me presento muy brevemente. Mi nombre es Concha Concepción Labra, soy directora académica en el área de Big Data en IMF, soy ingeniera y máster en ciencia de datos y aprendizaje automático. Tengo experiencia tanto académica como profesional en estos campos que vamos a tratar hoy, el Big Data, la inteligencia artificial. En el campo de la inteligencia artificial, por ejemplo, estoy terminando una tesis doctoral. Y en cuanto a experiencia laboral, pues bueno, he dirigido numerosos proyectos relacionados con Big Data, Machine Learning en consultoría, en bancos, etcétera. Vale. Os voy a comentar un poco por qué he escogido este tema, ¿no? A ver quiénes estáis ahí. Vale. Bueno, estoy viendo algunos de los asistentes. Voy a abrir el panel de preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, yo voy a estar mirando de vez en cuando al panel de preguntas y al final vamos a dejar 15, 20 minutos para que hagáis preguntas, comentarios, etcétera. Bien, decía, ¿por qué hemos escogido este tema? Con toda esta historia del coronavirus, la pandemia, etcétera, que por cierto espero que estéis todos muy bien de salud y llevándola lo mejor posible en vuestra casa. Bueno, pues con este tema que está en todas las noticias y en todas partes, están surgiendo muchas iniciativas que hablan de cómo analizar todos los datos asociados a la pandemia. Hay también muchas iniciativas, muchos intentos, muchas ideas de cómo aprovechar toda esta información. A veces no está claro si ese uso podría ser para bien o para mal, ¿no? Hablábamos del bien social. Bueno, pues en muchos casos no está claro si esas iniciativas serían más para el bien social o si por el contrario serían más bien contraproducentes. Bueno, todo esto es un caldo de cultivo ideal para que nos preguntemos acerca del tema de la sesión de hoy, ¿no? Cómo la inteligencia artificial, el Big Data, la tecnología en general pueden contribuir a mejorar la vida de las personas, ¿no? A eso que llamamos el bien social. Y por contra también algunos riesgos a los que nos enfrentamos. Entonces hoy vamos a ver esa necesidad tan importante que tenemos de apostar por un desarrollo tecnológico responsable. Vamos a ver cómo nosotros como profesionales del mundo Big Data o del mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la analítica, etcétera, podemos plantearnos de una forma, digamos, más o menos científica o al menos rigurosa este tipo de iniciativas. Vamos a ver qué se está haciendo en este aspecto pues, en algunas consultoras, cómo afrontan este tipo de iniciativas o de ideas. Vamos a ver algunas iniciativas orientadas a este fin, el fin del bien social, y también vamos a ver una serie de dilemas éticos que se plantean en relación con estos temas y en concreto con algunas aplicaciones relacionadas con el coronavirus. Bien, vamos a empezar. ¿Qué puntos vamos a tratar en esta sesión? Bueno, vamos a tratar varios puntos, pero el resumen podría ser un poco lo que veis en esta diapositiva, ¿no? Y representado bastante gráficamente a la derecha es un poco el bien y el mal, ¿no? Si hablamos de inteligencia artificial o en general analítica, tecnología para el bien social, tenemos que ver también un poco el otro lado, ¿no? El lado, digamos, más oscuro de cuando esto se utiliza mal. O dicho de otra manera, el tema de los riesgos éticos, de los riesgos en general y en concreto de los riesgos éticos, ¿no? En el campo, en el primer aspecto, la inteligencia artificial para el bien social, vamos a ver cómo abordaríamos este tipo de iniciativas si tuviéramos nosotros que priorizarlas o abordarlas, ¿no? como consultores o como profesionales del campo.
Y en cuanto a los riesgos éticos, pues vamos a ver los riesgos que surgen en relación con algunas aplicaciones que utilizan datos que ahora mismo están en la palestra de las noticias. Bien, pues vamos a ver estos dos aspectos. Para digamos, acercar más este tema a vuestro mundo, ¿no? O a nuestro mundo, el mundo de un profesional que se dedica a gestionar o implementar proyectos relacionados con Big Data, Data Science, Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera. Vamos a ponernos en un caso que podría darse perfectamente, ¿no? Imaginaos que trabajamos en una consultora en este ámbito con este tipo de rol y pues de repente llegan, por ejemplo, los señores de la Fundación Bill y Melinda Gates y nos dicen, tenemos un montón de dinero, un montón de millones de dólares para invertir en proyectos relacionados con el uso de la tecnología para el bien social. Pero queremos saber por dónde tenemos que empezar. Es decir, ¿por dónde empezamos? ¿Qué iniciativas priorizamos? ¿Qué tenemos que desarrollar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? La pregunta sería un poco esta, ¿por dónde empezamos? ¿No? Si os hicieran esa pregunta a vosotros, ¿qué diríais? Os voy a ir haciendo preguntas a lo largo de la sesión porque creo que es mucho más interesante si vosotros participáis en la sesión. Entonces, os voy a ir haciendo una serie de preguntas. La primera pregunta sería esa. ¿Tenemos mucho dinero para invertir? Imaginaros, ese caso hipotético, como consultores nos dan un presupuesto muy grande para invertir en proyectos que tengan que ver con el bien social. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo planteamos este tema? ¿Alguna sugerencia que se os ocurra? Estoy pendiente del panel de preguntas. Si podéis escribir las preguntas a través de ahí. Bueno, parece que no tenemos muchas ideas por el momento. ¿Alguien que tenga alguna idea? Quizás la pregunta es un poco ambigua. Vamos a concretar un poquito más. Bien, en el mundo de la consultoría hay varias técnicas, ¿no?, para abordar este tipo de pregunta que os hago aquí, de por dónde empezamos, ¿no? Tenemos un presupuesto, sabemos más o menos lo que queremos, muy a grosso modo, y tenemos que empezar a aterrizar eso en un plan de proyectos que sean viables, ¿no? Hay varias técnicas para eso. Una técnica es, por ejemplo, la matriz de priorización. Esta es una técnica bastante popular en el mundo de la consultoría tecnológica que nos ayuda a ver qué iniciativas debemos de priorizar en el contexto de una gran empresa, por ejemplo, o en este caso una fundación que tiene un presupuesto, que tiene una estrategia de hacia dónde quiere ir y que quiere empezar a hacer una hoja de ruta para ver cómo llegar hasta ahí. Bueno, pues una herramienta podría ser esta, la matriz de priorización. En esta matriz se trata de poner en el eje horizontal el esfuerzo que nos va a costar una determinada iniciativa, ¿no? En este caso, cuando decimos iniciativas, podéis pensar, por ejemplo, en proyectos. Es decir, habría muchos proyectos que podríamos abarcar. En este caso, estamos hablando de proyectos para mejorar el mundo, para el bien social, que es una cosa muy amplia, muy genérica, y podríamos hacer muchas cosas, muchos proyectos. Entonces, ¿cómo los priorizamos? Bueno, pues primero tendremos que tener una idea del esfuerzo que nos va a llevar a hacer cada proyecto. Y luego necesitamos una segunda métrica, que es el impacto en el eje vertical que va a tener esa iniciativa o ese proyecto. ¿Qué significa esto del impacto? Significa qué retorno, qué beneficio nos va a proporcionar ese proyecto una vez que esté ya realizado, ejecutado, ¿no? Entonces, aquí hay 4 cuadrantes. Esto corresponde con 4 tipos diferentes de proyectos. Entonces, proyectos que llevan poquito esfuerzo, es decir, están muy a la izquierda en el eje horizontal del esfuerzo y que al mismo tiempo tienen un gran impacto, es decir, están en la parte de arriba del eje vertical.
Esto es lo que en inglés se llamaría un quick win, es decir, un proyecto que se puede hacer rápido, con poco esfuerzo y que proporciona beneficios claros, rápidos, grandes, de manera muy rápida, ¿no? Esto es lo que se llama un quick win y normalmente son proyectos que suelen tener una alta prioridad y son proyectos sobre todo muy atractivos cuando se está uno embarcado en un proyecto de transformación grande dentro de una empresa y es importante tener proyectos que sean muy lucidos, ¿no? En el sentido de proporcionar rápidamente un beneficio. ¿Por qué? Porque de esta manera dentro de la empresa vamos a conseguir muchos apoyos, ¿no? Vamos a conseguir que los que pagan, los que ponen el dinero, los sponsors, los que nos tienen que apoyar, vean que eso sirve, que además no cuesta tanto y vamos a ganarnos muchos apoyos, ¿no? Por eso son proyectos muy atractivos. Después tenemos los llamados proyectos mayores. Los proyectos mayores también proporcionan un alto beneficio porque están en la parte alta del eje vertical, pero están en la parte derecha del eje horizontal. Eso quiere decir que son proyectos que proporcionan grandes beneficios, pero que también cuestan mucho. Son proyectos probablemente a largo plazo que van a tener que planificarse, que van a costar bastante dinero, ¿no? Y después tenemos estos otros dos tipos de proyecto. Los proyectos que en inglés sería fill-ins o proyectos de relleno o tareas de relleno, que son tareas que llevan poco esfuerzo, pero que tampoco proporcionan un impacto, un beneficio muy grande, ¿no? Y por último tenemos las tareas desagradecidas, o sea, tareas que además de llevar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pues resulta que el beneficio que van a proporcionar es muy bajo, ¿no? Entonces, os hago una pregunta ahora más concreta. ¿Cómo priorizaríais este tipo de proyectos? Es decir, ¿cuáles serían los dos proyectos o los dos tipos de proyectos más prioritarios? Esta pregunta es mucho más concreta y creo que también bastante sencilla, ¿no? ¿Alguien que se anime? ¿Cuál sería el tipo de proyecto más prioritario? Quick wins, quick wins. Vale, el segundo más prioritario, está claro que el primero serían los quick wins. El segundo, efectivamente, Cristina nos dice el Major Projects. Voy a ampliar la ventana de las preguntas. Muy bien, bueno, pues está claro, ¿no? Primero, efectivamente, los quick wins, que podríamos traducir como proyectos de ganancia rápida, son los proyectos más agradecidos, les damos máxima prioridad. Lo que llamamos los proyectos mayores requieren mucha planificación a largo plazo y recursos, pero merecen la pena. Son los segundos a los que damos prioridad. Por último, o mejor dicho, en tercer lugar, las tareas de relleno, a las que les dedicaremos solamente el tiempo que nos sobre, el tiempo que nos dejen libres los otros dos tipos de proyectos. Y por último, lo que hemos llamado tareas poco agradecidas son tareas que no merecen la pena. Probablemente esas tareas o esos proyectos podemos dejarlos a un lado porque seguramente nunca vamos a tener tiempo para hacerlos, ¿no? Bien, esta sería una manera un poco de abordar ese tema de por dónde empezamos, ¿no? Otra manera, otro planteamiento. Esto está tomado de la consultora McKinsey. La consultora McKinsey está muy especializada en este tipo de cosas, ¿no? Coger una gran estrategia e irla aterrizando en medidas más concretas. En este caso, una de las sugerencias, una de las técnicas que utilizaría esta consultora, por ejemplo, sería esta que vemos aquí, ¿no? Es decir, primero, definir los dominios de impacto. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo muy, muy abstracto, ¿no? Que es el bien social. Pero esto, ¿en qué aspectos, en qué dominios se traduce? O sea, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de qué estamos hablando, ¿no? El segundo paso, una vez que definimos de qué ámbitos o de qué dominios estamos hablando, sería traducir eso en casos de uso.
Un caso de uso es una historia o un caso mucho más concreto que explica cómo podemos contribuir de forma ya más detallada, más concreta, en ese dominio determinado, ¿no? Una vez que tenemos los casos de uso, pasamos a la tercera fase, que es qué capacidades tenemos que desarrollar. Es decir, ahora que ya sabemos qué queremos conseguir, qué son los casos de uso y por qué, porque tienen un gran impacto en un dominio relevante, tenemos que ver cómo lo hacemos, qué capacidades tenemos que desarrollar, ¿no? Y luego esas capacidades las priorizaremos para ver por cuáles empezamos y por último también en este caso podríamos estudiar barreras, riesgos, ¿no? En este caso, por ejemplo, los riesgos éticos. Veremos que hay aplicaciones o propuestas ahora mismo muy bien intencionadas que aparentemente pues, tienen un objetivo muy noble, como puede ser salvar vidas en el caso del coronavirus, pero que luego también plantean una serie de riesgos éticos importantes. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vale, entonces, aquí, más que de iniciativas o de proyectos, estamos hablando de qué capacidades tenemos que desarrollar. Cuando McKinsey dice capacidades, se refiere no solamente a capacidades técnicas, lo que nosotros llamaríamos proyectos, sino también pueden ser capacidades relacionadas con personas. Por ejemplo, puede ser que necesitemos formar un determinado equipo de personas y darles una determinada formación en algún ámbito, pueden ser procesos que tenemos que desarrollar dentro de la empresa para ser capaces de implementar esas capacidades técnicas, etcétera, ¿no? Es en general cualquier cosa que necesitamos hacer para conseguir implementar el caso de uso. Bien, pues según este esquema, entonces, ¿cómo haríamos la priorización? Utilizaríamos estos dos criterios que ponemos aquí. ¿Qué capacidad técnica o del tipo que sea nos permite desarrollar más casos de uso? Y por otro lado, ¿cuáles de esos casos de uso que podemos desarrollar con esa capacidad pertenecen a dominios de alto impacto? Es decir, ¿cuáles nos van a proporcionar mayor impacto, mayor beneficio, ¿no? Vale, bueno, pues entonces esta sería un poco la línea que vamos a seguir. Mi objetivo hoy también es ayudaros a vosotros como alumnos. Me imagino que la mayoría seréis alumnos del máster online o del máster presencial de Big Data. Mi objetivo hoy, aparte de desarrollar este tema, que creo que de por sí es interesante para cualquier profesional, ¿no? También es un poco mostraros cómo pensaría o cómo debería de pensar un consultor tecnológico o un responsable de negocio que tenga un presupuesto grande y quiera desarrollar una línea de proyectos, ¿no? Esto sirve para el caso que estamos planteando hoy, pero podría servir para muchos otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, imaginaros un banco que quiere hacer un proceso de transformación digital, cuenta con un presupuesto, sabe más o menos a dónde quiere llegar y necesita todo eso ir aterrizándolo en unas capacidades o en unas iniciativas concretas que además tendrá que priorizar, ¿no? A lo mejor se va a pasar los próximos 2 años, 3 años, 4 años trabajando y necesita saber por dónde tiene que empezar. Bueno, pues esto es aplicable a todos los profesionales o futuros profesionales que trabajéis en estos ámbitos en concreto, pero también sirve para cualquier otro tipo de proyecto o para cualquier otro tipo de profesional, no necesariamente tecnológico, ¿no? Alguien que tiene que tener como interlocutor a esa consultora y entre las dos partes tienen que llegar a un plan. Bueno, pues en este caso decimos, vamos a ver qué capacidades, en este caso técnicas, relacionadas con Big Data e inteligencia artificial, queremos desarrollar para que podamos, digamos, realizar, llevar a cabo un montón de casos de uso y además que esos casos de uso tengan un alto impacto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, determinar los dominios con más impacto. Es decir, qué ámbitos, en este caso, son más relevantes o nos pueden dar un beneficio, en este caso un beneficio social mayor. Una referencia que podemos tomar es esta que veis aquí, ¿no? en la pantalla.
Estas son las 17 metas que han marcado las Naciones Unidas para 2030, ¿no? La Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, pues las Naciones Unidas se dedican a hacer, entre otras muchas cosas, ese tipo de estudios, ¿no? De qué ámbitos, qué dominios serían los más interesantes a la hora de abordar, o sea, cuáles tienen más impacto, ¿no? Y el resultado de esos análisis son estos que vemos aquí, con su correspondiente número, ¿no? Veis que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible que Naciones Unidas dice que son los más importantes para el mundo, ¿no? A día de hoy. Y por lo tanto, en principio, los que serían susceptibles de obtener más financiación, ¿no? También por parte de las instituciones. Entonces, bueno, veis que hay muchos, la mayoría nos los podemos imaginar, ¿no? El fin de la pobreza, el fin del hambre, mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía y no contaminación, trabajo decente, dicen aquí, y crecimiento económico, desarrollo industrial, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, consumo responsable, cambio climático, vida submarina, ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y, por último, alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Estas serían las 17 metas que las Naciones Unidas dicen son las más importantes para el mundo, ¿no? Vale, bueno, pues ya tenemos una primera referencia. En este ámbito, esta es una buena referencia. En otros ámbitos, pues seguramente tendríamos que buscar otro tipo de estudios relacionados con ese ámbito en particular, ¿no? Bien, hemos dado ya un paso importante. Ya sabemos cuáles son, digamos, nuestras metas o nuestros dominios más interesantes con más impacto. Bien, bueno, esto que os he explicado ahora es un poco lo que ha hecho, os comentaba antes, la consultora McKinsey, ¿no? La consultora McKinsey es una consultora de mucho prestigio, una referencia en el mundo de la tecnología en general. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a ver cómo plantean ellos este tema, ¿no? Porque puede ser una guía para plantear cualquier otro tipo de plan de proyectos. Bien, pues ellos dicen, vamos a tomar como referencia estas 16 metas que marcan las Naciones Unidas y lo que vamos a hacer es, vamos a desarrollar una serie de casos de uso en estos 16 ámbitos que nos marcan las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la educación, ¿cómo aterrizamos eso en historias reales, en casos de uso reales? Bueno, pues ellos sugieren 3, ¿no? Dicen, acceso a la educación, es decir, que todas las personas puedan tener acceso a la educación y a completar una educación, independientemente del lugar del mundo en el que vivan. Otra meta sería maximizar los logros del estudiante, es decir, ayudar a todos los estudiantes a que tengan el mayor beneficio posible de esa educación, y productividad de profesores y administración, es decir, cómo podemos mejorar el sistema para que los alumnos al final se acaben beneficiando, ¿no? Luego, en el ámbito, por ejemplo, de la respuesta a crisis, pues que es muy relevante, ¿no? Hoy en día, por el tema de la pandemia que estamos viviendo, pues también da una serie de casos de uso concreto que ayudarían en ese ámbito, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de crisis relacionadas con la migración, de desastres naturales, de iniciativas relacionadas con búsquedas y rescates, etcétera, ¿no? También marcan una serie de casos, como veis aquí, en el sector público, otra serie de casos relacionados con infraestructuras, con la lucha contra el hambre y la salud, casos relacionados con la igualdad y la inclusión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos desarrollan esos casos de uso y luego los clasifican de acuerdo un poco a los objetivos marcados por las Naciones Unidas. Bien. ¿Para qué hacen esto? ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite priorizar los casos, ¿no?
ya tenemos los casos concretos en los que vemos si queremos poner dinero y aquí tenemos la técnica que utilizan ellos para priorizar estos casos, ¿no? Lo que van haciendo es tomar cada uno de esos casos y mapearlo, es decir, asignarlos a una de las metas de las Naciones Unidas. De tal manera que vemos que, bueno, pues en este caso de la salud y el bienestar hay mapeados todos estos casos, ¿no? Vemos que hay 29. Es quizás el ámbito donde más casos hay. El segundo donde más casos hay sería paz, justicia, instituciones sólidas, donde habría 23 casos. Y luego, pues, empezando de abajo arriba, sería educación, calidad de la educación, no pobreza, acción climática, hasta llegar a los objetivos de arriba, en donde tenemos menos casos claros, ¿no? Relacionados con energía sostenible, vida submarina, etcétera. Bien, bueno, pues esto ya nos podría permitir o ya nos podría permitir ver cuáles de estos casos están relacionados con qué objetivos dentro de las Naciones Unidas. Y el último paso sería, vale, pues para hacer cada uno de estos casos de uso necesitamos desarrollar unas capacidades, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco en qué son estas capacidades. Entonces, sabiendo esas capacidades, con qué meta están relacionadas, podremos priorizarlas, ¿no? Que es lo que estábamos buscando. Entonces, ¿a qué llamamos capacidades aquí? Bueno, pues aquí ya entramos un poco en nuestro terreno, ¿no? En el terreno del Big Data, la inteligencia artificial. Se mencionan, en principio, todas estas capacidades. Es decir, son aplicaciones o capacidades relacionadas con técnicas que probablemente los que estéis cursando el máster de Big Data las habréis visto ya o las vayáis a ver, ¿no? Por ejemplo, Deep Learning, procesamiento de lenguaje natural, clasificación o tratamiento de imágenes y vídeos, detección y localización de objetos, ¿no? Que tiene que ver con el procesamiento de imágenes, comprensión del lenguaje, que tiene mucho que ver con el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento y detección de sonidos, análisis de sentimiento, traducción de textos, detección de caras, tracking, reconocimiento de imágenes, identificación de personas, reconocimiento de escritura, traducción del habla a texto, generación de contenido automatizado, aprendizaje por refuerzo y algo que aquí llama detección de duplicados, ¿no? Bien, pues todas estas capacidades, es decir, todo aquello que necesitaríamos hacer en el ámbito de, en este caso, de la inteligencia artificial, muy relacionado con la analítica de datos, lo van mapeando, lo van asignando a diferentes ámbitos, diferentes dominios, con lo cual al final lo que vamos a ver es un círculo que de alguna manera nos indica la presencia de esos círculos y el tamaño de esos círculos nos indica cuáles de estas capacidades son más importantes, ¿no? Por dónde deberíamos de empezar para desarrollar estas capacidades. Entonces, bueno, echándole un vistazo rápido a esta especie de matriz de priorización o a esta herramienta que nos permite priorizar capacidades, en este caso tecnológicas, pues vemos en un vistazo rápido que una de las más importantes sería, por ejemplo, el uso de Deep Learning para trabajar con datos estructurados y uno de los que menos, pues en este caso nos indica el aprendizaje por refuerzo, la detección de duplicados, la traducción de lenguaje a texto tampoco le da demasiada prioridad, reconocimiento de escritura, etcétera. Bueno, aquí esto lo interpretaremos de una forma ya más rigurosa y con esto tenemos una buena idea de por dónde empezamos, ¿no? Si trabajáis en una empresa y os toca hacer una planificación de este tipo, pues podéis utilizar una metodología similar a esta, ¿no?
Bien, bueno, pues en esta consultora lo han hecho de esta manera y luego proponen, bueno, aquí os pongo en esta diapositiva, aquí abajo, os pongo un enlace a el estudio donde se explica todo esto en detalle y también se explican algunos casos concretos que se han priorizado utilizando esta tecnología, ¿no? Entonces, se muestran dos casos que creo que son bastante interesantes. Por ejemplo, una de las capacidades que podemos desarrollar es el reconocimiento de imágenes, ¿no? En esta lista que vemos aquí, vemos que en algún sitio deberíamos de tener capacidades relacionadas con esto, ¿no? Clasificación de imágenes, reconocimiento de imágenes, etcétera. Bueno, pues esas capacidades podríamos utilizarla para diferentes casos de uso. Un caso de uso, por ejemplo, es este que vemos aquí, ¿no? El utilizar drones con reconocimiento de imágenes, por ejemplo, para detectar cazadores furtivos en ciertas áreas, ¿no? Donde eso es un problema grave. Bien, entonces lo que se propone es que mediante drones que sobrevolarían la zona se podrían tomar imágenes y se podría hacer un reconocimiento para detectar que hay ciertos, en este caso, ciertos cazadores furtivos donde no debería haberlos y tomar medidas de forma inmediata. Eso es una... aquí lo que quiero que veáis es cómo hemos pasado de estas capacidades, en este caso concreto la capacidad de reconocimiento de imágenes mediante inteligencia artificial, a un caso concreto, ¿no? Que es este caso donde esa capacidad podría ser de utilidad. O mejor dicho, en este caso, al contrario, hemos propuesto una serie de casos de uso y de ahí llegamos a las capacidades que tenemos que desarrollar para implementar esos casos de uso. Otro caso de uso interesante que se podría desarrollar con esa misma capacidad, ¿no?, de reconocimiento de imágenes mediante inteligencia artificial, por ejemplo, mediante deep learning, sería esto que vemos aquí, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es muy bonita. Es una foto de Houston del 2017, cuando de cómo estaban las cosas tras el paso del huracán Harvey, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, subrayado en rojo, en colores, son las carreteras. Es un mapa de carreteras donde se ve cuáles están desbordadas, ¿no?, que aparecen en rojo, y cuáles no, que aparecen en naranja. Entonces, ¿esto qué permitiría? Pues permitiría en este caso, pues las fuerzas de seguridad, el ejército, la autoridad competente, quien sea, intervenir sobre aquellas carreteras que están más perjudicadas, digamos, ¿no? Si tenemos unos recursos limitados, bueno, pues eso nos va a permitir priorizar en dónde tenemos que intervenir. Esto es un caso claro, ¿no?, del uso de inteligencia artificial para, en este caso, lo que hemos llamado el bien social o una aplicación de interés humanitario claro. Bien, estos serían dos casos, ¿no? Hay muchos otros casos que se cuentan en este informe que os he puesto el enlace. Si tenéis curiosidad podéis revisarlo. Entonces, bueno, lo que me gustaría un poco resaltar hasta aquí es el qué y el cómo, ¿no? Es decir, aplicaciones interesantes desde el punto de vista social, pero también el cómo podemos nosotros priorizar nuestros recursos o nuestros esfuerzos para decidir cuáles de esas muchas aplicaciones que se nos puedan ocurrir o que pueda haber son más interesantes o más importantes, ¿no?, en base a unos criterios más o menos objetivos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Voy a ver cómo vamos de tiempo. Bien, vamos bien. Si hay alguna pregunta, y si no, pues al final vamos a dejar unos minutos para hacerlas. Bien.
Bueno, hasta aquí los proyectos bonitos, ¿no? Claramente positivos, como pueden ser estos dos. Son proyectos que pueden salvar, en un caso, vidas, optimizar recursos, en otros casos evitar daños importantes a la fauna o al medio ambiente. Hay otros proyectos como muchos que han surgido a raíz del COVID-19, en donde hay posibles beneficios muy claros, pero también hay posibles riesgos, ¿no? Es lo que estoy llamando aquí riesgos éticos. Entonces, bueno, vamos a desarrollar ahora un poco también esa visión, ¿no? Esa visión ya teniendo en cuenta pues ese lado quizás no tan claro, ¿no? Estamos viviendo una situación que todos conocemos por culpa del virus, del COVID-19, y esto ha hecho que muchos gobiernos implementen o quieran implementar nuevas medidas de monitorización, ¿no? Que tienen como base el Big Data. El objetivo final es evitar o paliar o ayudar a luchar contra la propagación del contagio, ¿no? Y se han propuesto varias alternativas en ese sentido. Os voy a contar dos especialmente que se han propuesto en España o relacionadas con el ámbito español o europeo. Si hay alumnos del máster online, pues bueno, probablemente algunos de vosotros o muchos de vosotros pues estéis en países latinoamericanos, pero bueno, un poco los temas, ¿no? o los dilemas que surgen son universales, independientemente de las aplicaciones concretas o de las legislaciones concretas, ¿no? Vamos a ver un poco cuáles son esos dilemas o esos riesgos. Bien, uno de los proyectos relevantes, el llamado Data COVID. No sé si habéis oído hablar de él en la prensa. ¿A alguien le suena esto del Data COVID? Los que estáis ahora mismo online, ¿alguien ha oído hablar del Data COVID? Por aquí dicen que no. Bien, bueno, algunos no, otros sí. Bien, el georreferenciación, sí. Pregunta Fabio. Si estamos hablando de georreferenciación, sí, está relacionado con eso. Ahora vamos a ver un poco a qué nos referimos, ¿no? Bien, pues el Data COVID es un proyecto impulsado, en este caso, por el gobierno español. Se publicaron las bases en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, a finales de marzo, ¿no? Más o menos, pues cuando estaba un poco estallando toda esta historia de la pandemia. El objetivo es implementar un estudio sobre los movimientos de los ciudadanos, es decir, georreferenciación. Para ello, el gobierno se basaría en los datos que ofrecen las diferentes operadoras de telefonía móvil. Es decir, los operadores de telefonía móvil tienen un montón de datos sobre los movimientos de los ciudadanos a través de los dispositivos móviles, ¿no? Los móviles, los celulares, como lo queramos llamar, que todos llevamos, y por georreferenciación, GPS, etcétera, pues se puede ver, se puede llevar un poco la cuenta de cuáles han sido los movimientos de los ciudadanos, ¿no? O en este caso de los dispositivos asociados. Y el objetivo de este estudio es tomar decisiones ante el coronavirus, ¿no? Bueno, estas son un poco las líneas generales. Bien, ¿qué riesgos éticos podría plantear esto? ¿No? Beneficios, bueno, pues claramente se podrían obtener datos interesantes, pero también se nos pueden ocurrir ciertos riesgos, ¿no? Bien, en este caso, si visitamos este enlace, que es un poco el anuncio oficial de esta iniciativa, es una página que la lleva el propio Gobierno de España. Bueno, pues ellos hacen mucho hincapié en esto que vemos aquí, ¿no? Lo primero que vemos al entrar en la página es esto que pone aquí. Es decir, los datos recopilados son anónimos, muy importante. No proporciona ninguna información personal ni individual en cumplimiento de la normativa, ¿no? Aquí están hablando del RGPD, que es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, y también nos dan un segundo dato, y es que
esos datos están agregados. Ahora vamos a ver un poco qué implica lo de que estén agregados, ¿no? Y nos dicen, bueno, pues que a partir de esos agregados toman decisiones que permiten mejorar las intervenciones del gobierno, ¿no? Por lo tanto, los datos que facilitan las operadoras al gobierno están anonimizados, es decir, no lleva ninguna información que permita identificar de manera personal a un usuario, ¿no? Y además están agregados. Bien, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué información se puede obtener en estas circunstancias, ¿no? Cuando los datos están anonimizados y agregados? Bien, bueno, pues los objetivos o la información que indica el gobierno que ellos buscan es este, ¿no? Conocer o saber si aumentan o disminuyen los movimientos de la población entre territorios. Si hay áreas con una mayor aglomeración o afluencia. Si hay zonas con una alta concentración de población en relación a su capacidad sanitaria, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que con esos datos, por ejemplo, el gobierno podría saber los movimientos de la gente, si se producen aglomeraciones, si se producen concentraciones en una determinada zona donde a lo mejor la capacidad sanitaria, el número de hospitales, etcétera, no es adecuado, ¿no? Y a lo mejor habría que pensar en hacer traslados, en fin, para tomar toda una serie de decisiones. En estas circunstancias, atendiendo un poco a lo que nos dicen, está claro que no permitirían, esos datos no permitirían conocer los movimientos de un individuo en concreto. Es decir, son datos agregados en este sentido, permiten conocer los patrones generales de lo que hace la gente en general, pero no una persona en concreto, ¿no? Sería imposible con esto espiar o rastrear los movimientos de una persona en concreto. Bien. Cuando trabajamos con datos agregados, esto, por ejemplo, es una gráfica, un pantallazo de unos datos agregados que tenemos en esta página de datos europea. Y bueno, vemos que los datos agregados pues no dan ninguna información sobre individuos concretos, ¿no? En un caso como este, por ejemplo, pues podría servir para determinar en qué países hay más casos, ver la distribución de casos de coronavirus por países, etcétera, ¿no? Estos no son los datos del data COVID, pero sí que dan una idea de para qué se podrían utilizar este tipo de datos agregados. Bien, este caso que hemos visto, bueno, pues dadas las condiciones, datos anónimos, datos agregados, está claro que, bueno, no tienen tampoco demasiado peligro, ¿no? Hay un segundo caso, que es estas aplicaciones que hemos llamado de rastreo de proximidad, que digamos que sí que ya tienen más peligro o presentan más dudas, ¿no? Yo creo que en los próximos meses vamos a oír hablar bastante de este tema, porque es un tema que no está nada claro. No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de las aplicaciones de rastreo de proximidad, en concreto de este proyecto que os comento aquí, ¿no? El llamado PEP, el PPP, que en inglés significa rastreo paneuropeo de proximidad para preservar la privacidad. No sé si habéis oído hablar de este tipo de aplicaciones que se suelen llamar de rastreo de proximidad. Cristina comenta que no. Bien, bueno, pues este tipo de aplicaciones básicamente hay muchas, cada país está pensando en las suyas, está pensando en aplicaciones a nivel europeo, la OMS también es como la app china, dice Jennifer. No exactamente, por suerte creo que no, pero sí que tiene una relación. Luego vamos a hablar de China, por cierto. Bien, bueno, pues este tipo de aplicaciones en general, su objetivo es llevar el control de las personas que han estado cerca de un afectado por COVID, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues mediante aplicaciones que utilizan el Bluetooth del celular, del teléfono móvil, perdón, para rastrear los códigos de los dispositivos que están alrededor. De tal manera que si alguien
en un momento dado es diagnosticado con coronavirus, se puede informar a todas esas personas que han estado cerca para, bueno, para que lo sepan, para que se haga una prueba o simplemente para que sepan que, bueno, que han estado expuestos a un posible contagio, ¿no? Bien. Entonces, estas aplicaciones, preguntaba Jennifer si es como la app china. Es una pregunta interesante, ¿no? Porque aquí, claro, el análisis que tenemos que hacer depende mucho de en qué ámbito o de qué parte del mundo o de qué reglamentos estamos utilizando, ¿no? En el caso europeo, por ejemplo, pues bueno, sabéis, sobre todo los que habéis estudiado el máster de Big Data, hay un módulo en donde se habla de aspectos legales y se habla, por ejemplo, del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, ¿no? El famoso RGPD. Bueno, si estamos hablando de aplicaciones del ámbito europeo, todas esas aplicaciones es de suponer que tienen que respetar esa normativa. Si hablamos de aplicaciones de China, pues eso es otro mundo, ¿no? Con otra normativa, con otro estilo político, etcétera, ¿no? Hay otras partes del mundo que tienen sus legislaciones o también sus faltas de legislaciones, con lo cual las implicaciones de esto que vamos a hablar van a depender mucho de bajo qué reglamento funciona o a qué reglamento se acogen, ¿no? Vamos a ver en el caso europeo que deben de acogerse al Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿no? ¿Qué requisitos pone el Reglamento Europeo? Bueno, pues el Reglamento Europeo nos obliga a la privacidad por diseño y por defecto. Es decir, los datos que se recojan, en principio, no se pueden compartir y en caso de que se compartan, tiene que ser de forma controlada, de forma transparente, avisando al usuario debidamente de para qué se van a utilizar. Además, hay que observar ciertos principios, por ejemplo, de conservar los datos únicamente mientras sean necesarios, no utilizarlos para ningún fin adicional. Es decir, si al usuario le decimos estos datos los vamos a utilizar para tal cosa, no se pueden utilizar para otra cosa, y que los datos que se recogen sean proporcionales al fin que se declara, ¿no? Y por último, seguridad. Es decir, las empresas están obligadas, según este reglamento, a aplicar medidas técnicas estrictas para proteger la información. Están obligadas a que esa información solamente la pueda acceder a aquellos perfiles que tienen que acceder necesariamente a ella, ¿no? Bien, todas estas aplicaciones tienen que respetar todos estos criterios. Podríamos decir, bueno, si aplican todos estos criterios, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles podrían ser los problemas? En el caso de las aplicaciones de rastreo de proximidad o georreferenciación que decía Fabio, tenemos dos casuísticas o dos circunstancias bastante peculiares que no se suelen dar normalmente, ¿no?, en otro tipo de aplicaciones. En este caso, los datos no pueden estar agregados por su propia naturaleza, es decir, hay que conservar una lista de qué dispositivos han estado cerca de cada dispositivo individual, por lo tanto, no tendría ningún sentido agregarlos. Y además, los datos que se recopilan son especialmente delicados, ¿no? Pensemos que para que esto funcione, esa persona que tiene esa aplicación tiene que estar dispuesto a que si en un momento dado se sabe o se detecta que tiene coronavirus, decirlo, ¿no?, a través de la aplicación. Entonces, bueno, ¿qué riesgos se os ocurren que podrían surgir en este tipo de aplicaciones, ¿no? Así un poco en plan tormenta de idea, ¿qué riesgos se os ocurre? Vamos a ponernos en un escenario así muy Black Mirror, ¿no?, muy distópico. ¿Qué se os ocurre que podría pasar, ¿no?, poniéndonos en el peor de los casos, digamos? Hay por ejemplo, un riesgo claro que es, nos estamos agotando el tiempo, hay un riesgo claro, por ejemplo, que es que haya una brecha de seguridad. Esos datos que en principio no deberían de ser privados, que haya una brecha de seguridad y que por alguna razón, hackeo, dice Sergio, efectivamente, pues acaben en manos que no deberían de acabar, ¿no? Aun respetando el RGPD, puede haber brechas de seguridad que dejen de asegurar la privacidad de los datos. Luego, consecuencias imprevisibles, ¿no?
podemos decir, vale, los datos los tiene el gobierno para tomar sus decisiones, pero ¿qué tal si esas decisiones tienen consecuencias imprevisibles, ¿no? Por ejemplo, no sabemos si una persona diagnosticada y curada luego tiene garantizada la inmunidad o no. Entonces eso puede tener consecuencias, ¿no? De que el hecho de haber pasado el coronavirus se pueda considerar algo positivo o negativo, dependiendo de las circunstancias. No sabemos muy bien, ¿no?, lo que puede pasar. Y luego, otro caso, otro peligro claro son los intereses comerciales. Es decir, hay ahora mismo empresas como Apple y Google que están hablando de utilizar este tipo de aplicaciones. Si trabajan en Europa tendrán que aplicar el reglamento europeo, pero se pueden curar en salud simplemente poniendo unas condiciones, esto que comento aquí, ¿no?, la letra pequeña, donde ellos digan para qué van a utilizar los datos. Pero ese para qué van a utilizar los datos, pues a lo mejor resulta que es para fines comerciales que a ellos les interesan, pero que no tienen por qué ser necesariamente, no tienen por qué buscar el bien social, el bien de la población, ¿no? Entonces, ellos lo único que tienen que hacer es decirte para qué van a utilizar los datos, cumpliendo esos criterios que decíamos antes, ¿no? Transparencia, para qué voy a usar los datos, etcétera. Y mientras cumplan esos criterios y te lo digan claramente, pues podrían hacer muchas cosas con fines comerciales, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? Que sí, nos lo van a decir en un texto de 20 páginas que nadie se lee, nos lo van a decir con una letra pequeña que nadie la va a ver, con lo cual, al final, bueno, pues podemos estar cediendo esos datos súper críticos sin enterarnos muy bien de para qué los van a usar, ¿no? Bueno, estos son 3 riesgos que se me ocurren. Hay muchos otros, ¿no? A ver, por aquí decíais hackeo, que se utilicen los datos de movilidad para manipular a la población. Bueno, esto podría ser, ¿no?, otra derivada. La verdad es que podríamos estar aquí un buen rato pensando en usos maquiavélicos, ¿no?, de esta información. Hay muchos problemas, ¿no?, o hay muchos riesgos asociados a esto. El caso de China, decía antes alguien. El caso de China es un poco un caso ya de, como decimos aquí en España, de echarle de comer aparte, ¿no? No sé si habéis oído hablar del proyecto Sésamo, el sistema de crédito social. Hay un episodio de Black Mirror que es exactamente esto, ¿no? Cuando ves ese episodio, la verdad es que es muy gracioso, te ríes mucho, piensas, esto es imposible que pase, pero resulta que en China está pasando algo muy parecido desde hace ya bastantes años, ¿no? Utilizan lo que llaman el crédito Sésamo, que es un sistema nacional de reputación, ¿no?, desarrollado por el gobierno. Entonces, el objetivo de este proyecto, de este sistema, es medir el comportamiento social y darte una puntuación en función de si te consideran una persona fiable, ¿no?, tanto a las personas como a las empresas. Entonces, por ejemplo, si dejas de pagar una factura o en algunos casos hay algunos periodistas que han dicho, bueno, en el caso de que seas hostil al gobierno o de que muestres alguna crítica al gobierno, también puedes entrar en una lista negra que luego hace que tu fiabilidad, ¿no?, o tu crédito social baje. Aquí, bueno, tendríamos que leer, por ejemplo, estos 2 artículos donde se profundiza más, ¿no?, porque la cosa no es tan sencilla. Hay muchos intereses asociados, hay empresas privadas, está el gobierno, hay declaraciones, bueno, pues de personas más o menos disidentes con el gobierno. Entonces, bueno, digamos que es un caldo de cultivo donde es fácil la confusión, ¿no? Entonces, tampoco quiero caer un poco en el blanco y el negro, ¿no?, de decir que esto es una cosa terrible, pero así de entrada, bueno, suena también bastante delicado, ¿no?, y creo que se nos pueden ocurrir bastantes problemas. Entonces, ¿para qué se utiliza este crédito? Pues al final para repartir beneficios y castigos también en el acceso a diferentes servicios, ¿no? El gobierno chino dice, bueno, no, es que esto es para premiar a la gente que se porta bien. Pero claro, la derivada de esto es, si dejas de premiar al que no se porta bien, bueno, pues
en el fondo lo que estás haciendo es castigarlo, ¿no? Entonces se dice que, por ejemplo, esto puede significar que no te dejen viajar en ciertas líneas de tren, que a la hora de sacar un visado pues tengas más problemas, a la hora de comprar una casa, a la hora de pedir un crédito, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco el caso ya más exagerado de una aplicación donde realmente los principios éticos parece que se han dejado totalmente de lado, ¿no? Y un poco también lo que os decía antes, pues no es lo mismo una aplicación de este tipo en manos de un gobierno, bueno, pues que podría ser más o menos autoritario, que en manos de un sistema político, bueno, pues que sea más transparente, ¿no? Por lo tanto, no es fácil analizar las implicaciones de esto. Hay que tener muy en cuenta no solamente la parte técnica, sino también la parte de legislación, el ámbito político, etcétera, ¿no? Bueno, la conclusión de estos casos que hemos visto, ¿no? El coronavirus en Europa, la aplicación Sésamo de China, etcétera. La conclusión sería, ¿hasta qué punto estaríamos dispuestos a poner en riesgo nuestra privacidad o nuestra libertad para conseguir ciertos beneficios, ¿no? Y hemos visto varios escenarios. La aplicación de rastreo de proximidad, bien aplicada, podría servir para salvar vidas, ¿no? Eso es un objetivo muy noble y que todos firmaríamos. Pero, por otro lado, puede suponer riesgos para nuestra privacidad o quizás nuestra libertad, ¿no? Es un poco el eterno dilema que os comento aquí de hasta qué punto el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos puede un poco guiar en todo esto? Bueno, pues desarrollar unos principios éticos, o mejor dicho, aplicar unos principios éticos muy sólidos también al mundo de la tecnología. Yo creo que esto va a ser cada vez más relevante. Los que estáis escuchando hoy, probablemente muchos de vosotros tengáis un perfil más técnico o más relacionado con la tecnología, pero yo creo que es muy importante subrayar esto un poco a modo de conclusión, ¿no? La importancia de tener en cuenta este tipo de principios éticos, cuando estemos evaluando proyectos de tecnología. Las conclusiones, entonces, para terminar y ya dejar unos minutos para las preguntas. Las conclusiones claramente podrían ser tecnologías, en este caso el Big Data y la inteligencia artificial, que pueden utilizarse para fines sociales muy beneficiosos, ¿no? Comentábamos antes, por ejemplo, pues el caso de priorizar las actuaciones en caso de desastres humanitarios, ¿no? Un huracán o casos de pandemias, casos de hambre, ¿no? Dónde actuar, cómo priorizar la utilización de los recursos. Todo esto no cabe duda de que son fines sociales muy beneficiosos. Pero, por contra, también hemos visto que algunas de estas aplicaciones pueden llevar un poco su caballo de Troya escondido, ¿no? Si se utilizan mal, pueden dar lugar a riesgos éticos. En algunos casos, como podría ser quizás la aplicación Sésamo que comentábamos de China, bueno, pues ya desde el principio es evidente que las implicaciones éticas son muy. Entonces, como conclusión final, es importante incorporar la consideración de principios éticos a la tecnología, ¿no? Este es un poco el mensaje con el que quiero que os quedéis, los que estáis aquí hoy, seáis tecnólogos, ¿no? Como se dice, o técnicos, o no lo seáis. Creo que esta es una tendencia en tecnología que va a ir a más en los próximos meses, ¿no? Y más teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora mismo con el tema del COVID y demás. Bueno, pues con esto termino por mi parte. Llevo aquí una hora hablando y me gustaría mucho que lanzaseis ahora vuestras preguntas, ¿no? Brainstorming, ideas, preguntas, cuestiones, lo que se os ocurra, ¿no? Tengo curiosidad, después de lo que hemos hablado sobre las aplicaciones de rastreo de proximidad, me gustaría hacer una pequeña encuesta. Si dependiese de vosotros, ¿aprobaríais su utilización? O sea, sí significa sí la aprobaría, no significa no la aprobaría, y habrá alguno que no tenga clara la respuesta que dirá depende, ¿no? Sospecho que la mayoría quizás digáis depende, no lo sé. Bueno, sí, no.
De momento hay un poco de todo, sí y no. ¿Qué más opiniones hay por ahí? No la aprobaría. En un principio, bueno, de momento tenemos ejemplos de sí, no y Cristina, por ejemplo, Cristina Fernández dice no la aprobaría, en un principio debería leer toda la letra pequeña, ¿no? Esto vendría a ser un depende de la letra pequeña. Bien utilizado puede ser, Ana Rodríguez dice, bien utilizado puede ser muy buena herramienta. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Bien utilizado, si ayuda a salvar vidas, pues bueno, en principio habría que considerarlo, ¿no? Yo creo que al final también depende un poco es un tema también un poco de confianza, ¿no? La confianza que tengamos en nuestras instituciones, siempre va a haber riesgos, por mucha confianza que tengamos, pero luego también el hecho de que confiemos más o menos también influye mucho, ¿no? Sobre el respaldo social que esto pueda tener. Otra cosa que no he comentado, pero que es importante, Ana, sobre lo de bien utilizado, es que en concreto estas aplicaciones de rastreo de proximidad, para que sean efectivas, también necesitan que las adopte o que las utilice una parte importante, ¿no?, de la población. Con lo cual, bueno, otra derivada de este tema es hasta qué punto serían útiles, ¿no? De hecho, incluso la OMS se está poniendo un poco en cuestión, ¿no?, de si los riesgos justificarían estas aplicaciones. Hay quien dice que tampoco serían demasiado útiles porque sería difícil llegar a ese nivel de utilización, etcétera. Os dejo un poco con todos estos temas para que penséis, le deis vueltas, ¿no? Y seguro que ahora cuando hablen de esto en las noticias os vais a fijar más y vais a pensar en ello, ¿no? Bueno, pues con esto entonces damos por terminada la sesión. Espero que os haya gustado, espero que os haya planteado cuestiones interesantes y espero también que os haya servido un poco para ampliar vuestra visión como profesionales de la tecnología o como profesionales en general, ¿no? Bueno, pues nada, que sigáis muy bien, que el coronavirus os trate muy bien y espero veros pronto en la próxima LMA. Hasta luego, gracias.